Jueves 30 de enero 2025, estamos en vivo por la pantalla de News y estos son los números del día. Vamos con el primero de los dos. 25 millones de dólares es el acuerdo alcanzado entre Donald Trump y Meta para resolver de forma extrajudicial una demanda que el hoy presidente, pero que en ese momento era expresidente, había presentado contra la empresa dueña de Facebook e Instagram. ¿Por qué? Por la decisión que había tomado la compañía, en línea con lo que habían hecho en ese momento Twitter, en línea con lo que pedía buena parte del establishment de los medios de comunicación, el establishment progresista que hoy, como sabemos, está en crisis, que era sacar a Trump de todas las cuentas por la incitación al odio, por la incitación a la violencia que culminó en los ataques del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. Bueno, Trump dijo que eso violaba su libertad de expresión, que eso estaba vulnerando sus derechos básicos. Avanzó entonces con esta demanda. Todavía no había una resolución judicial, pero claro, hubo elecciones el 5 de noviembre. Esas elecciones para muchos marcaron un cambio de época por el nivel de apoyo que estaba recibiendo Donald Trump, a pesar de todo lo que había ocurrido y de todo lo que se había dicho en su contra. Y Mark Zuckerberg, que antes estaba bastante alineado con la política que bajaba desde la Casa Blanca y desde los sectores más progresistas, decidió acercarse a Donald Trump. Tuvo una cena con él en Mar-a-Lago en noviembre. Lo vimos el día 20 de enero en la asunción, en la juramentación de Donald Trump. Y en el marco de este acuerdo, Trump bajó su demanda a cambio de 25 millones de dólares que van a ser destinados a la biblioteca Donald Trump. Podríamos decirlo, otro triunfo de Trump contra aquellos que, entre otras cosas, quisieron borrarlo de las redes sociales. Segundo número del día. Vamos. 3 votos. De esto nos hablaba hace un ratito nada más Juliana González de la Deutsche Welle cuando nos hablaba de una noticia que sigue conmoviendo ahora mismo a la política alemana. Y es que por solamente 3 votos se aprobó una moción en el Parlamento alemán, en el Bundestag, no vinculante, aunque va a llevar a que se vote mañana una ley que sí va a ser vinculante en caso de ser aprobada. ¿Para qué? Bueno, para endurecer tremendamente la política migratoria, las condiciones para aceptar el ingreso de una persona a Alemania y las políticas de asilo, las condiciones para otorgarle asilo político, asilo humanitario a una persona que ingrese a Alemania, revirtiendo por completo la política de puertas abiertas que llevó adelante Alemania, sobre todo durante el periodo como canciller de Angela Merkel, que lamentablemente provocó muchos problemas, porque fue más de 1 millón de personas las que ingresaron. Hubo un aumento de los delitos sexuales, de la violencia en la calle, de los atentados terroristas. La semana pasada misma hubo un atentado terrorista de parte de refugiados afganos, como también había habido el año pasado de parte de un refugiado sirio, un atentado brutal en la localidad de Solingen, en un festival navideño. Bueno, estamos hablando de el cambio de posición. ¿Y por qué hablo de estos 3 votos que permitieron esta aprobación? Porque esos 3 votos se consiguieron gracias al acuerdo entre la Democracia Cristiana, el partido que hoy lidera Friedrich Merz, que está primero en las encuestas para las elecciones del 23 de febrero, es decir, dentro de menos de un mes, es decir, el mismo partido que antes lideraba Merkel, y Alternativa para Alemania, la extrema derecha, el partido que es obviamente demonizado por todo el resto de la clase política alemana, por los principales medios de comunicación, por sus ideas que considera demasiado extremistas y que había generado que durante toda la historia de la creación de este partido hubiera un cordón sanitario por el cual el resto de las fuerzas políticas se comprometían a no votar ningún proyecto de ley con esta fuerza política, o que por lo menos ninguna ley o moción fuera aprobada gracias al respaldo de esta fuerza política. Bueno, esto fue justamente modificado a partir de la decisión que toma la Democracia Cristiana de aliarse para esta aprobación con la Alternativa para Alemania, en lo que Merz dijo, esto es
independiente de quienes apoyan, lo que hay que pensar es que esta es una moción que va en el sentido correcto. Lo que está pensando Merz es que quiere ganar las elecciones, que hoy las encuestas lo dan primero con aproximadamente el 28% de los votos, pero la muestra en alternativa para Alemania de Alice Weidel a muy poca distancia, con 20 puntos ubicándose segunda, y que evidentemente si no hay un acercamiento, si no trata de tomar algunas de las consignas, por ejemplo, mucho más duras frente a la inmigración, bueno, el problema puede terminar siendo que pierda la democracia cristiana. Pero es un número, insisto, que nos marca un cambio de época también en Alemania. Vamos a ver ahora las caras del día. Tema muy sensible que viene un poco en la línea de lo que se estaba discutiendo en Alemania. Estamos hablando de Malwan Momika, un refugiado iraquí en Suecia que fue asesinado de forma brutal en estas horas, en horas de la madrugada, para ser más preciso. ¿Quién era Momika? Alguien que se había hecho muy conocido por organizar quemas públicas del Corán en Suecia. Vamos a ver algunas de las imágenes de algunos de estos actos que protagonizó en la vía pública en Estocolmo y también en otros lugares así en Suecia, donde primero hacía una presentación judicial en nombre de la libertad de expresión, es decir, yo tengo el derecho a quemar a un libro que considero que tiene consignas que son contrarias a lo que yo pienso y que son nocivas, y él justamente conseguía, en nombre de la libertad de expresión, esta autorización, y entonces organizaba, por ejemplo, para ir frente a una embajada de Irak, país, insisto, de su nacionalidad, pero del que él se tuvo que escapar porque era cristiano y era perseguido por grupos extremistas islámicos en Irak, y hacía esto. Claro, tenía que ser custodiado por la policía, porque toda la importantísima comunidad islámica sueca, o mejor dicho, comunidad migrante islámica en muchos casos, que vive y reside en Suecia y que ingresó en los últimos años, iba y quería directamente, bueno, terminar a la fuerza o impedir a la fuerza con estas quemas públicas del Corán. Bueno, lo asesinaron. Y esto en el marco de una ola de violencia sin límites que se está viviendo en Suecia, que está llevando ahora al gobierno a preocuparse porque hay sicarios de 12 años, así como lo escuchás, sicarios de 12 años que cometen todo tipo de crímenes vinculados al narcotráfico, a endurecer muchísimo la política migratoria, porque al igual que Alemania, Suecia también tuvo una política muy abierta que permitió que hubiera una cantidad extraordinaria de migrantes que no terminaron de insertarse en la sociedad sueca, que no tienen ningún interés en insertarse a las normas, sino que pretenden que la sociedad sueca adopte las reglas que ellos traen de sus propios países, que son culturas completamente diferentes, y entre otras cosas, es lo que está generando que haya también una superpoblación carcelaria y que Suecia esté hoy pensando, por ejemplo, en pedirle a otros países si puede recibir a sus presos. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en Suecia, por eso es gravísimo el hecho de que este refugiado iraquí, al que le quitaron el estatus de refugiado, fíjate vos, a muchos islamistas radicales que pregonan en contra de Suecia no les quitaron el estatus de refugiado. Sí se lo quitaron a Momika por quemar el Corán. No ese es el argumento que dieron, pero en definitiva es por eso. Bueno, este hombre terminó siendo asesinado en Suecia. Hay varios detenidos, pero las autoridades suecas no confirmaron aún las identidades de aquellos que fueron arrestados. Pasemos al segundo rostro del día, ¿les parece? Robert F. Kennedy Jr., el elegido por Donald Trump para ocupar la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, un cargo importantísimo y es de los más polémicos de todos. Tuvo su audiencia en el Senado para tratar de convencer a todos los senadores republicanos de que le den su apoyo y no está claro si lo va a conseguir. Lo cierto es que ayer fue la audiencia, hubo momentos muy candentes por muchas de las cosas muy controvertidas que él ha dicho a lo largo de su vida, en contra de las vacunas, sugiriendo que hay enfermedades que son fabricadas por el ser humano, que hay enfermedades que afectan a unos grupos y no a otros. Mirá el intercambio que tuvo con un senador demócrata que lo confrontó con muchos de los dichos que hizo Kennedy en el pasado. Did you say that COVID-19 was a genetically engineered bioweapon that targets black and white people, but spared Ashkenazi Jews and Chinese people? I didn't say it was deliberately targeted. I just quoted an NIH-funded and NIH
published study. Did you say that it targets black and white people but spared Ashkenazi I Jews? quoted and a Chinese? study, Your Okay. Honor. I quoted So an NIH study that showed that I'll take that as a certain yes. races I have are to move on, disproportionately- I have to move on. Did you say that Lyme disease is highly likely a materially engineered bioweapon? I made sure I put in the highly likely. Did you say Lyme disease is a highly likely militarily engineered bioweapon? I probably did say that. Did you say that? And that's what the developer of I Lyme want all disease of our said. colleagues to hear it, Mr. Kennedy. I want them to hear it. You said yes. Did you say that exposure to pesticides causes children to become transgender? No, I never said that. Okay, I have the record that I'll give to the chairman, and he can make his judgment about what you said. Did you write in your book, and it's undeniable, that African AIDS is an entirely different disease from Western AIDS? Yes or no, Mr. Kennedy? I'm not sure if I made that. Okay, I'll give it to the chairman, Mr. Kennedy. Muchas dificultades para responder, para tratar de dar explicaciones coherentes de por qué dijo esas cosas, de por qué ahora piensa diferente en muchos aspectos, y hay cierta inquietud por lo que podría ser un cambio muy brutal en la agenda sanitaria. Es verdad que hay otros puntos que plantea Kennedy sobre los que sí hay bastante consenso, como por ejemplo la sobremedicación que hay en Estados Unidos, el excesivo consumo de alimentos poco saludables, cuestiones que sí tienen mucho más consenso y en los que sí muchos creen que sería importante avanzar. Ahora, todas estas otras cuestiones, todas estas otras visiones con muy poquito respaldo científico respecto de enfermedades, de su generación, de a quienes afecta y a quienes no, bueno, me parece que generan obviamente mucha preocupación. Hoy va a estar de vuelta en el Senado, también enfrentando seguramente muchos de estos cuestionamientos, y se espera que en las próximas horas se termine resolviendo si lo confirman, si le dan el aval o si se convierte en el primero en no recibir.